Hay muchas cosas que vienen a mi mente, hay muchas cosas y seguramente a su corazón también llegan muchas cosas. ¿Qué es lo que lo ha transformado realmente a usted? Yo tengo un punto en mi vida en que cambié completamente y yo les he contado por qué, ¿no? Y lo voy a decir un poco más adelante. Pero quiero comenzar con una historia. La historia de este hombre es un muchacho de 16 años que fue escogido sin él saber. No sabía, él no sabía, su familia más o menos lo supo y se escondieron. Cuando el imperio ruso, por allá en el siglo XVII, en el año 1613, estaba toda Rusia en un desastre completo. El imperio ruso, que es inmenso y pocos conocemos de la historia de Rusia, es una tierra vasta, es inmenso, es muchísimo más grande que Estados Unidos y Canadá, es grande, inmenso. Pero en ese tiempo había mucha guerra interna, uno de esos sistemas que gobernaba la nación había fracasado, estaban sin líderes, estaban sin un líder nacional que los uniera y estaban viniendo jefes o reyes europeos tratando de apoderarse de Rusia. Había angustia, había hambre, había pobreza, y resulta que los que gobernaban en Moscú dijeron: necesitamos alguien que unifique la nación, alguien que vuelva a darnos identidad y que nos dé unidad, que unifique la nación y que volvamos a levantarnos. Estamos en una crisis muy grave. Y comenzaron a buscar personas. ¿Quién podría ser esa persona? Hicieron una lista de gente y fueron descartando personas: este no, este no, este no, aquel no. Y encontraron en él, en Miguel Romanov, un muchacho de 16 años, la persona apropiada. Por muchas razones. Tenía un taos porque realmente no descendía de ninguna casa en especial, pero era como tenía una relación de sanguínea con algunas personas que habían sido importantes en Rusia, y entonces dijeron: este es el hombre, escojámoslo. ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque lo escogieron a él sin él saber, por gracia, lo escogieron por gracia, y viajaron a donde él estaba con su madre. Ella se había vuelto monja, ella estaba en un monasterio, escondida porque ella había oído algo, que querían hacer algo con ellos y ella no sabía exactamente qué era. Pero cuando llegaron estos políticos a donde ella estaba y le dijeron: queremos que tu hijo sea nuestro rey, y el muchacho era de 16 años, y el papá estaba huyendo, no estaba en Rusia, el papá de este muchacho no estaba en Rusia, estaba en Europa huyendo de todos los problemas que había en Rusia. Y ella dijo: miren, ¿saben qué? Muchas gracias, pero no. Y esto es literalmente lo que tomé de Wikipedia. Dice así: la elección de Miguel se realizó en su ausencia. Febrero, a él lo eligen como rey en febrero y él se entera como en marzo de ese año. Ya que se desconocía su paradero, no sabían dónde estaba, pero decían: ese es el hombre. No fue sino hasta el 24 de marzo cuando los delegados del consejo encontraron al joven zar y a su madre en el monasterio de Ipatiev, cerca de Kostromá. Xenia, que se llamaba así la mamá, se opuso a la elección. Dijo: no, ¿cómo se les ocurre? Alegando que su hijo de 16 años era demasiado joven para asumir tan gran responsabilidad en tiempos tan difíciles. Ella vio a su hijo muerto en todas las disputas, en todos los problemas que habían. Ella dijo: ustedes lo ungen rey y este muchacho me lo matan. ¿Qué les pasa? Los boyardos, que eran los políticos, entre lágrimas, afirmaron solemnemente que si Miguel persistía en su rechazo, le harían responsable ante Dios de la destrucción de Rusia. Era una sociedad además muy religiosa, era la corriente ortodoxa del catolicismo, ¿no? Es la iglesia ortodoxa cristiana católica.
que tiene una variedad, es un poco distinto, ¿no? Tienen muchos ritos muy semejantes a la iglesia romana, pero hay cosas que difieren. Y ellos le dijeron, mire, es que esto es de Dios, es que esto es de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón ungirlo. Es de Dios. Y si Él no acepta esto, Él va a ser responsable de la destrucción de Rusia. Ese muchacho era como la esperanza que ellos veían para su nación. Sea como fuere, Miguel consintió finalmente en aceptar el trono. Lo aceptó el trono. Y más tarde, la historia cuenta que su papá pudo regresar a Rusia. Ya él siendo, este muchacho Miguel siendo rey, trajo a su papá y junto con su papá gobernaron Rusia. Pero este muchacho esta es una imagen ya adulto de ese primer rey, comenzó una dinastía que se llamó la dinastía de los Romanov, que duró más de 300 años gobernando Rusia hasta 1917, cuando Lenin asesinó a toda la familia que quedaba de los Romanov. Al último zar lo asesinó, a Nicolás II lo asesinó, lo mandó a ejecutar a toda la familia. Tenía 4 hijas, un hijo, y a todos los mandó matar. ¿Por qué? Porque estaba comenzando el comunismo, y el comunismo, la idea es, hay que matar mucha gente para implantar este nuevo gobierno, y mandó matar a esa dinastía. ¿Para qué? Para que no hubiera la posibilidad siquiera de que volvieran al poder. Nunca, ningún hijo. Y los que se salvaron fueron a Europa a vivir y muy calladamente se cambiaron nombres y se ocultaron completamente, porque ustedes saben, las noticias nos han dicho en estos días, ¿no? De un intento de asesinato, ¿se acuerdan? ¿Han visto, han oído del intento de asesinato de un hombre que fue un ex espía ruso y su hija, y los hicieron pasar por un gas y los tienen al borde de la muerte, pero parece que van a sobrevivir? Pero Rusia, donde sea, y todo gobierno donde sea, mandan matar al que sea. Y los descendientes Romanov que quedan ocultaron su identidad, pero hay en Europa algunos descendientes de los Romanov. Pero ellos gobernaron 300 años. Así comenzó una dinastía. Miguel Romanov, zar de Rusia, nombrado el 21 de febrero de 1613 y gobernó hasta el 12 de julio de 1645. Este hombre, este muchacho, aquí la fotografía ya de él adulto, pero cuando él estaba todavía joven, acuérdense que lo ungieron rey cuando tenía 16 años, y joven, no leí exactamente cuán joven era, se cayó de un caballo y quedó paralítico. Gobernó mucho de su tiempo siendo paralítico. Increíble. Entonces, aún así, aún siendo paralítico, organizó la nación, trajo cierta paz, sacó a todos aquellos que habían venido de Europa a querer apoderarse de Rusia, y comenzó a haber cierta paz en toda la nación. Había un hombre que estaba al frente, había un rey, había un zar. Zar es rey, ¿no? Y él trajo cierta calma a la nación, y de ahí comenzó todo ese gobierno. Su gobierno, como todos los gobiernos que comienzan, fue un buen gobierno. Fue un gobierno que era como lo que ellos esperaban, como todo el mundo esperaba, un gobierno que trajera cierta estabilidad. Después ellos cometieron muchísimos errores, como lo hacen todos aquellos que están en el poder absoluto. Cuando hay poderes absolutos, hay problemas absolutos. Y trajeron muchas dificultades, pero en general este hombre trajo un buen gobierno. Y cuando yo estaba haciendo el sermón, decía, Señor, increíble, muy interesante, este hombre nunca buscó nada, no sabía absolutamente nada, pero habían personas que estaban planeando con él cosas fantásticas. Y yo decía, Señor, esto es algo humano, esto es algo de lo que hacen los seres humanos, pero Dios ha hecho algo con nosotros similar. Algo similar. No nos vamos a comparar con seres humanos o algo así, ni gobiernos humanos. Dios nos ha escogido a nosotros antes de que nosotros lo supiéramos. Antes de que lo supiéramos. Las Escrituras dicen que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Imagínense eso. Dios tenía en su corazón escoger personas
para su iglesia, a través de las edades, a través del tiempo. Y hoy Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha escogido. Y nosotros a veces somos como este hombre, nos escondemos, ¿cierto? Y decimos, no, pero a mí no, yo soy muy feo, o yo no valgo la pena, o yo no, escoge a otro. ¿Cuántos líderes también en las escrituras tenemos historias de esas personas que no querían ser escogidos? Un ejemplo, ¿se acuerdan de alguien? Moisés, ¿cierto? Moisés, no, oh, pero Señor, no, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Y Dios le tapó todas las posibilidades de excusas y le dijo, bueno, ahí tienes a Aarón. ¿Quién más? Jeremías, ¿no? Era un muchacho igual, ¿cierto? Era un niño, era un muchacho. Cuando Dios lo llama y no, Señor, mira a mí, no te metas conmigo. Es que, no, yo no. Pero Dios igual. Abraham también, él no sabía. Dios ya tenía un plan para Abraham y Dios lo escoge y lo llama. Y Abraham simplemente dijo, bueno, está bien, ¿para dónde quieres que yo vaya? Listo, está bien, pero increíble, ¿no? Cuando Dios escogió a Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué reacción tuvo Pedro cuando Dios lo llamó? Es exacto. En las escrituras en Lucas, Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿sabes, Señor? Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes quién soy yo, pero al revés. Porque aquí Pedro no está diciendo yo soy alguien importante. No, está diciendo, Señor, yo tengo muchos problemas, graves problemas. No te metas conmigo. Y el Señor le dijo, yo ya te he escogido, Pedro, ven, sígueme. Y Pedro no quería, él quería salir corriendo, ¿se acuerdan? Pedro no quería seguir a Cristo. Así que esa es la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de esa gracia, de que Dios nos ha escogido y nosotros siempre nos hemos sentido como que no somos esas personas dignas de haber sido escogidos. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón, no somos dignos, ninguno de nosotros es digno. Y también me impactó que este muchacho se hubiera caído de un caballo y hubiera quedado paralítico, gobernando paralítico. Y esa es otra cosa increíble, que algunos de nosotros no somos los más valientes, ni los más esforzados, ni los más grandes, ni los más intelectuales, y sin embargo Dios nos usa, aunque somos muchas veces paralíticos espirituales. No podemos de nosotros mismos, no tenemos capacidad de nosotros mismos, pero Dios en su misericordia nos usa y transforma cosas a través de nosotros. Entonces, por eso me gustó el ejemplo, porque este muchacho ni sabía que lo iban a escoger, no era el más apto, su mamá sabía que no, luego tiene este accidente, queda paralítico y sin embargo ese muchacho trajo un cambio a Rusia y dio estabilidad y dio el comienzo de lo que llegó a ser el Imperio Ruso y el gobierno de una dinastía de 300 años. Y cuando Dios nos escoge a nosotros, Él está pensando no solo en algo temporal, no está pensando solamente en algo de 300 años, Dios está pensando en algo eterno con nosotros. Y eso es magnífico. Eso es algo increíble. Veamos el ejemplo también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cómo era antes de que Dios lo llamara? Era la locura, ¿no? Él dice legalista, perseguidor de la iglesia, la locura, y Dios lo llama. Y en Hechos 9:15 dice que Dios lo llamó porque Dios tenía un plan para él. ¿Se imaginaba Pablo que Dios tuviera planes para él? No. Pero Dios tenía un plan para él. Y ese plan que Dios tenía para Pablo era un plan que él ya había hecho antes de conocer o entrar en relación con Pablo. Dios ya tenía un plan para la vida de Pablo y Dios ya tenía en su corazón llamarlo a su tiempo. Y llegó el tiempo y Hechos 9:15 dicen, ve, le dice Dios o el Señor Jesucristo a Ananías o el Espíritu Santo le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un plan para Pablo y él no sabía. Y él
realmente cuando se encontró con Cristo fue una sorpresa inmensa porque él creía que él era una persona religiosa y que estaba siguiendo bien a Dios, pero él estaba muy alejado. Dios lo encuentra, es Dios quien lo encuentra, es Dios quien se revela a él. No es que Pablo encuentra a Dios, no es que Pablo lo estaba buscando o algo así, no, es Cristo quien hace esa obra y le da esta misión. Y luego lo acompaña, y Pablo es de esas personas que dice todo el tiempo que él era el más pequeño de todos los apóstoles, el menos digno, porque había perseguido a la iglesia, y además tenía, como el rey que vimos, una enfermedad que no se sabe qué es, alguna cosa que Dios dijo, ¿sabes qué, Pablo? No te preocupes por eso, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, con esa dificultad, dice las Escrituras que él fue a todo lugar. En 1 Corintios 15, él habla de ese ministerio que él hizo desde que Cristo lo llamó. Dice, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí Pablo está hablando de que Cristo se había aparecido a muchas personas, a Pedro, a Santiago, a 500 hermanos, a mucha gente se había aparecido vivo, ya resucitado. Y que a él se le apareció como de último. Y dice, se me apareció a mí. Admito que yo soy el más, ¿qué? Insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque Él me llamó, porque Él me escogió. Yo no estaba buscándole, yo estaba en otra cosa y Él se me apareció, Él me escogió, Él me llamó, Él me dio una misión. Por gracia soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, es decir, la gracia de Dios en mí tuvo fruto. Dice, no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y para seguir como el paralelo con Miguel Romanov, él lo que hizo fue rodearse de personas los que lo ayudaron a llegar al poder. Todas esas personas fueron su mano derecha con la que él gobernó y con la ayuda de su padre. El papá de él era un hombre muy sabio y gobernó la nación. Y aquí Dios nos dice, mira, yo te he escogido, yo voy a estar contigo siempre. Entonces, aunque nosotros no podemos, y aunque nosotros somos paralíticos muchas veces espirituales, Dios nos dice, Héctor, o ponga su nombre ahí, no te preocupes por ti, yo estoy contigo, yo haré esa obra para la cual te escogí, por gracia, porque yo sé que tú no puedes, pero si tú dependes de mí, yo lo puedo hacer en ti. Y esa es la promesa más hermosa que puede haber, que es que Cristo está con nosotros todo el tiempo, en lo que Él nos ha escogido hacer, porque la obra es de Él. Y en Romanos 15 dice, hablando también de Pablo, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, ¿quién hacía la obra? Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que por la gracia de Dios en él, Pablo, motivado en la gracia, motivado en que Dios lo escogió por gracia, no lo escogió por bueno, porque era terrible haberse encontrado con Pablo antes de su conversión. ¿Qué nos hubiera pasado? Nos hubiera perseguido. Y Dios no lo escogió porque estuviera haciendo algo bueno, sino por su gracia. Y como resultado del amor de Dios, Pablo dijo, por tanto amor que Dios ha tenido conmigo, ese amor es el que me motiva. El amor de Dios es el que me motiva. Y con esa motivación yo he hecho la obra y lo he llenado todo. Y cuando uno habla de llenarlo todo, hablamos de los viajes misioneros de Pablo, y todos los que estudian CIPEP, los que hemos estudiado CIPEP nos
llenamos de asombro de todas las odiseas, las dificultades, los problemas que tuvo Pablo que vencer para ir en su primero, segundo, tercer, incluso dicen cuarto viaje, y estuvo llenando toda Europa con el evangelio de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Como una respuesta a la gracia de Dios. Y nosotros como cristianos hoy no somos cristianos por miedo, o no somos cristianos porque si usted no es cristiano entonces lo voy a torturar y le voy a pegar y lo voy a despescuestripar, ¿no? Sino que nosotros somos cristianos y vivimos como Cristo nos manda, como resultado de haber sido escogidos en amor. Porque Dios nos ha amado tanto que nos ha dicho, ven, yo quiero escogerte, ya te había escogido desde antes que tú nacieras, estabas en mis pensamientos. Y cuando eso a mí me llega, a mí me conmueve. Una de las escrituras que me conmueve a mí personalmente muchísimo por todo mi trasfondo legalista que tuve durante más de 20 años guardando leyes y guardando sábados y diezmos y días y alimentos, porque nosotros éramos muy, muy radicales en no comer ciertos alimentos igual que los judíos. Seguíamos las normas de Levítico 11, de no comer marrano, no comer todos los alimentos impuros, los evitábamos y guardábamos todas las fiestas de Pascua, de Pentecostés, de los ayunos, de tabernáculos, guardábamos los 3 diezmos de Deuteronomio 11, donde habla que son 3. Si ustedes quieren guardar la ley, no es 1, son 3, 3 diezmos. Y entonces nosotros éramos así, y cuando Dios nos sacó de la ley, nos sacó y me dio la comprensión de su gracia, por allá en el año 94, que hubo ese cambio en nuestra denominación. Este versículo para mí fue impresionante. Romanos 5:12 dice, justificados pues por la fe, yo lo puse personal, tengo paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Era la paz. Cuando yo estaba en la ley, era una circunstancia de, uy, ¿y ahora qué hice? Ay, no guardé exacto, ay, no guardé el sábado bien, uy, son las 5:30 y no he llegado a la casa el viernes, porque el sábado comenzaba siempre a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, y a veces yo estaba en un bus a las 6 de la tarde y estaba quebrantando el sábado, me sentía mal, fallé, sentía que mi salvación estaba en juego. Y cuando no alcanzaba a dar el diezmo tampoco me sentía bien. Decía yo, he traicionado a mi Señor, le estoy robando a Dios, maldito soy, porque eso es lo que dice Malaquías. Y uno se sentía mal guardando todas esas cosas. Pero después cuando llego a la gracia, y este versículo sobresale como una hermosa flor, como algo hermoso, y me habla y me dice, justificados pues por la fe, tengo paz por medio de Cristo. Digo, Señor, gracias, porque no es de lo que yo estaba haciendo, sino lo que tú hiciste por mí. La gracia de Dios. Y ha sido los mejores años de mi vida, vivir en la gracia, porque junto con mi esposa y con mis hijos hemos entendido que esto no se trata de darle juguete a nadie, ni de correr por miedo a obedecer cosas, sino porque tenemos un Padre, realmente un Padre amoroso, tierno, que busca lo mejor de nosotros, que quiere lo mejor para nosotros, que su ley no es una ley que es para hacernos la vida miserable, sino es para protegernos, para bendecirnos, para traer toda bendición sobre nuestra vida. Y veo ese amor de Dios y veo esa paciencia de Dios a través de las Escrituras. Veo las Escrituras distinto a como las vi durante todos esos 20 años. Y a cada paso descubro el amor y la gracia de Dios. Y ahora entonces mi vida es un responder a ese amor de Dios. Y una de las cosas que siempre he contado acá y que ya se lo saben de memoria, los que se saben de memoria el cuento, pues pueden mirar las Escrituras pero yo les he contado, en una ocasión, mi mamá ya no daba un peso por mí, ¿no? Llegué a un punto en que ella perdió toda esperanza conmigo, ¿no? Hace muchos años, afortunadamente. Pero sí, yo tenía unos 16 años más o menos. Yo a mi mamá no le corría nunca, la respetaba mucho porque ella fue la que nos crió a todos, a los 4, y yo la consideraba una heroína.
Y por eso nunca le corría. Y mi mamá tenía un palito, un palo de una silla, era mi palito. Era el que ella usaba para mí. Y entonces, cuando yo cometía algún error, ella sacaba el palito y yo decía, bueno, listo, ahí viene el palito, haga, tranquilo. Y jamás le corrí, ni le alcé la mano, ni nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo decía, ella tiene toda la razón. Yo la embarré y tiene todo el derecho. Y me dejaba pegar. Pero me dejaba pegar y seguían las mismas, ¿no? Seguían la misma locura. Y ella perdió ya toda esperanza conmigo. Y me acuerdo una vez, no sé qué fue lo que pasó exactamente, no me acuerdo muy bien. Pero el caso es que me quedé en la casa de un amigo. Y no quería yo llegar a la casa porque decía, no, ahí está el palito. No, yo no llego a mi casa porque no, y no quiero que me peguen. El asunto es que mi mamá supo dónde yo estaba y fue a la casa de mi amigo, entró y me trajo a la casa y no estaba el palito. Increíble. Y cuando yo llegué a la casa fue algo increíble porque era totalmente distinto a lo que siempre pasaba. Me tenía una comida deliciosa y teníamos una mesa, me acuerdo muy bien, todavía la tiene mi mamá, una mesa ovalada y en una esquina estaba mi comida. Todo rico, delicioso, bien preparadito. Y a este lado estaba la comida de mi mamá, o no, ella ya había comido. El asunto es que mientras que yo comía, ella me miraba y comenzó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y yo por dentro decía, no, yo prefiero el palito. Esta vaina es tenaz, esto es violentísimo, esto es terrible. No quiero verla llorar. Yo sabía de los problemas, de las dificultades, de los trabajos de mi mamá y me dolía verla llorando. Y luego me tomó, me llevó a mi cama, la cama la había preparado ella bien bonito, rico, todo limpio, todo demás, me acostó, me arropó y ¿saben qué? Mi vida cambió. Porque todos los años de palo realmente no me cambiaron. Lo que me cambió fue el amor sacrificial de una persona que decía que me amaba y sí me amaba. Y cada vez que yo me acuerdo, pues me conmueve, ¿no? Ese es algo que jamás voy a olvidar. Y yo pienso que es igual con Dios. Algunas personas creen que Dios transforma a las personas a través del palo. Y hay dichos, ¿no? Dice, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Y la vida les enseñará. Tal vez sí, tal vez la gente aprende. Pero realmente aprendemos es cuando comprendemos la profundidad del amor de Cristo. Ahí es cuando transformamos nuestro ser de verdad. Cuando comprendemos que tenemos un Padre que nos ama profundamente y nos ha escogido por su gracia para propósitos eternos. Y con ese amor es que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese es lo que Él quiere hacer con nosotros, nos transforma a través de su gracia. Y eso es lo que leímos ahora en Efesios, cuando se leyó la escritura de Efesios, capítulo 2, que dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, Él dio su vida, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Cuando nosotros estábamos en pecados, cuando nosotros vivíamos en locura, Él ya nos había perdonado. Él ya había entregado su vida por nosotros. No sé si hacer esa comparación, ¿no? Con una mamá como la mía que había entregado su vida entera para que uno llegue a ser alguien, ¿no? Y antes de que yo obedeciera, ella vivía haciendo esa parte de mamá, esperando que algún día yo cambiara. Y llegó el día. Y llegó el día. Y es igual con nosotros. Dios dio su vida por nosotros hace mucho tiempo, antes de la fundación del mundo, nos había ya escogido, nos amaba desde antes que naciéramos. Y llegó el tiempo en que lo conocimos y hemos conocido su amor. Y ante tanto amor, Él espera que nosotros digamos, acepto tu amor, acepto lo que has hecho por mí, acepto tu sacrificio por mí. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo.
Así que hemos sido escogidos desde quién sabe cuándo. Dios es Dios, ¿no? Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo por su gracia. Y no porque hubiéramos sido buenos o mejores o nada. Porque éramos, ¿qué es lo que dicen las Escrituras que éramos en el pasado? Cuando estábamos en nuestro pecado y en nuestras maldades, ¿qué éramos? ¿Y qué somos? Somos, dice la Escritura, mire hermanos, no somos muy sabios, según la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Él nos escogió no porque yo fuera más sabio o porque fuera poderoso o algo así. No. Yo tengo muchas historias y no vale la pena contarlas. No creo que Dios me escogió por ninguna de esas historias, sino por su gracia. Y Él dice que a todos nosotros nos ha escogido por su gracia y que Él nos ve de una manera muy especial. Dios el Padre nos ve a través de la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Cómo nos ve entonces? ¿Cómo nos ve el Padre entonces? Si Dios nos ve a través de Cristo, ¿cómo nos ve? Nos ve limpios, justificados, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados y nos atrajo a Él, nos reconcilió con el Padre y el Padre nos ve como hijos amados. Y sí, ciertamente tenemos problemas y debilidades, pero el amor del Padre ya Él no nos lo quita por ninguna razón. Él ya no nos quita ese amor, porque Él ve el sacrificio de Jesús nos ve a través del sacrificio de Jesús, y el amor del Padre hacia el Hijo es total y es eterno. Nunca nos va a quitar esa condición. Y eso es algo también majestuoso, porque en el pasado, cuando yo vivía en la ley, estaba siempre preguntándome, ¿será que porque no guardé esta norma o no guardé aquella otra, porque no di los diezmos este semestre o esta semana o lo que sea, por eso ya Dios me quitó su salvación? Y yo, por ejemplo, era muy estricto en guardar el sábado, y resulta que en ese tiempo, en mi tiempo de juventud, estaba un hombre que se llamaba, o se llama, todavía no ha muerto, Muhammad Ali. ¿Se acuerdan de Muhammad Ali? ¿Te acuerdas de Muhammad Ali? ¿Tú veías las películas de Muhammad Ali? Las peleas, digo. Ya murió. Uy, ¿a qué horas? Bueno, el asunto es que el sábado, en algunos sábados cuando él peleaba, yo quebrantaba el sábado. Y me sentía tan mal con Dios. Decía, Señor, perdóname, pero es que esta pelea no me la puedo perder. Y yo me metía por ahí con algunos de la iglesia, decíamos, no, hermano, veamos al menos el último round, hermano. Sí, pero la culpa era tal que yo sentía, perdí la gracia de Dios, ¿no? La culpa, pero con el tiempo he descubierto que Dios no es así. Dios no es deshojando margaritas. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy estás salvo, mañana no estás salvo. Ese no es Dios. Dios es un Dios que cuando dijo sí en Cristo Jesús, Él nos aceptó por su gracia. Y eso es magnífico. No hay nada más hermoso que sentirse amado de Dios. No hay nada más hermoso que sentirse hijo de Dios. Pero también Él nos dice, pórtate como hijo. Pero qué hermoso es sentirse hijo y comportarse como hijo por amor, porque tenemos un Padre fantástico que nos ama profundamente y le respondemos como un hijo le responde a un buen padre. Así que Dios nos escogió no porque fuéramos mejores, y nos eligió igual que fue elegido ese muchacho de 16 años, sin él saber
¿Él qué se iba a imaginar que un grupo de hombres de una nación, a ese muchacho, se habían puesto de acuerdo para elegirlo rey? Rey, ¿saben todas las bendiciones? ¿Saben todas las riquezas? ¿Saben todo el poder que se le otorga a una persona que es nombrado rey? En ese tiempo, al menos en la Rusia de ese tiempo, era entregarle toda una nación en manos de una persona, de un muchacho de 16 años. ¿Y saben qué? Dios está haciendo eso con nosotros. Dios está haciendo eso con nosotros y no solamente nos está entregando un reino en este mundo, sino es un reino eterno, es un reino que no tiene fin. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Padre que tenemos, que nos ha escogido por su gracia a nosotros que no creemos que tengamos ninguna capacidad de reinar, ni de gobernar, ni de nada, porque uno dice, no, escasamente gobierno mi casa. Y yo voy a gobernar el universo, y Dios dice, sí, por mi gracia, tú lo gobernarás conmigo. Y Efesios también dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Dios ha hecho eso con nosotros? ¿Por qué? Por su amor, por su gracia, porque Él quiso. Eso es lo que dicen las Escrituras y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo digo, increíble, Señor, tú me estás escogiendo para ser rey por encima de los reyes. Es que los reyes de este mundo son pequeños en relación con lo que Dios está haciendo con nosotros. Piensen en la reina de Inglaterra. ¿Cuántos reinos quedan todavía en la tierra? Algunos, ¿no? Rey de España, Inglaterra, tal vez Holanda. ¿Quién más? Dinamarca, sí, también. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Bélgica también tiene rey? Imagínense, todos esos son reinos de naciones tan pequeñas y Dios nos está llamando a ser reyes del universo con Él. Y Él dice, en Pedro dice, mas vosotros sois, ¿quién es vosotros? Alce su mano, nosotros. ¿Porque usted es bueno y porque es fantástico y porque es muy inteligente? No, porque Dios quiere, por su gracia, porque nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para hacer eso posible, para acercarnos a Él. Y nos llama como a ninguna otra criatura, nos llama a ser parte de su familia. ¿Saben que no hay ninguna otra criatura en las Escrituras que Dios diga, ustedes van a ser parte de la familia de Dios? Ninguna. El ser humano, el único hecho a su semejanza, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo es adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos nadie, no éramos nada, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado nada, no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado esa gracia, esa misericordia. Así que nuestra vida debe ser una vida de celebración, tenemos una herencia eterna y tenemos que poner nuestra mente en esa gracia de Dios. Y tal vez como este rey, este muchacho, Miguel, no sabía que había sido escogido. Fue escogido en febrero y finalmente le aceptó el 24 de marzo, como un mes después. Igual nosotros, tal vez no se trata de un mes, se trata de una vida, pero en lo eterno una vida no es mucho. Nosotros vamos a heredar y va a ser efectivo el reino que Dios nos ha dado. Vamos a gobernar con Cristo, eso es lo que dicen las Escrituras. Y en Apocalipsis dice con claridad eso, que todos nosotros vamos a reinar con Él. Así que yo los invito, hermanos, a que ustedes vivan como hijos, herederos de ese reino, escogidos ya, escogidos desde ahora. Hemos sido escogidos.
que vivamos como reyes sin la, que les digo yo, sin la vanidad, sin el orgullo, sin la actitud de los reyes de este mundo, sino con la actitud de Cristo y sabiendo que somos reyes y que todos los días nos levantemos cada día y le digamos: Señor, lo que tú has hecho conmigo es increíble. Yo no puedo caminar, yo o estoy muy ya viejito o viejita, me duele aquí, me duele allá, me duele por acá. ¿Sí? Como decía Marinita, a esta edad ya tengo todo resuelto. Resuelto por acá, resuelto por allá, resuelto por... todo está suelto. Pero ¿saben qué? Dios no está mirando eso. Dios está mirando algo que va más allá de la carne y nosotros le creemos a Él. Y que Él está haciendo una obra en nosotros a pesar de nuestra debilidad. Y Él dice a todos nosotros: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así sea que estamos perdiendo el oído, o ya no olemos muy bien, o ya no vemos muy bien, y nos estamos apagando, la gloria de Cristo está creciendo en nosotros, y ese día se acerca. Y Él nos va a dar esa honra de gobernar con Él eternamente. Y nos ha llamado para eso. Así que les pido que celebremos cada día. Hemos sido llamados para gobernar, hemos sido llamados para reinar, y tenemos que comenzar desde ahora a vivir como reyes, a hacer las cosas como reyes, como hijos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Les invito a que nos comportemos de esa manera y vivamos de esa manera como reyes. ¿Qué hizo este muchacho Miguel Romanov? Cuando él llegó, trajo unidad, trajo paz, trajo estabilidad a esa nación. Que ojalá nosotros podamos hacer nuestra parte en exponer el reino que representamos de alguna manera. Si usted no puede caminar tal vez como ese rey que quedó paralítico, en el sentido de que usted no puede hacer muchas cosas, tal vez usted dice: no, a mí me gustaría ir al Amazonas a predicar, pero usted no puede, escasamente puede salir de su casa. Bendiga en su casa a los que usted alcanza a bendecir. No tiene que ir al Amazonas, no tiene que ir al África, no tiene que ir a Europa, no tiene que ir a alguna parte a hacer predicación, misiones lejísimos. Comience en su casa, bendiciendo a los suyos. Traiga el reino de Dios a su casa. Que Dios nos ayude a ser voceros, representantes de su reino donde quiera que estemos, en las limitaciones que estemos, en las dificultades que estemos. Dios nos usa. Como ese muchacho paralítico fue capaz de cambiar una nación a pesar de su situación. Dios nos puede usar en todo lugar. Señor, te damos gracias y te alabamos hoy por eso que tú has hecho sin que nosotros supiéramos. Tú lo hiciste desde antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras. Nos llamaste, nos escogiste en ti, y nos escogiste para ser reyes y sacerdotes. Nos escogiste para ser herederos, coherederos con Cristo, como habla en Efesios. Nos estás entregando un reino, y es un reino que no es un reino de esta tierra, es un reino eterno, gobernando contigo por toda la eternidad. Es un misterio todavía para nosotros. Me hace acordar que este hombre Miguel Romanov, cuando finalmente lo coronaron, no había una casa para él y tuvo que esperarse todavía un poco de tiempo para llegar a algún lugar donde vivir. En Moscú tuvieron que hacerle una casa, tuvo que esperar un tiempo para que le hicieran su casa. Él no sabía dónde iba a vivir cuando lo ungieron rey. Y así tal vez nosotros también, Señor, no sabemos nada del futuro, no comprendemos cómo va a ser ese tiempo, qué vida vamos a llevar. Solo sabemos que tú dices que la carne y la sangre no heredarán ese reino, ni la incorrupción va a heredar ese reino, que tú nos vas a transformar y hay una nueva vida, una vida espiritual que permanece un misterio para nosotros. Ayúdanos a creer, ayúdanos a creer. Y te pido por mis hermanos que todos los días juntos, todos juntos, nos levantemos y demos gracias por habernos llamado a ese reino tan magnífico. Y demos gracias y veamos las cosas de nuestra vida como un caminar hacia ese reino.
como un caminar necesario, como un entrenamiento, que veamos los problemas y las dificultades y las pruebas de esta vida como un entrenamiento para gobernar el mundo, para gobernar no solo el mundo, la eternidad del universo. Señor, Señor, te doy gracias por mis hermanos, los bendigo, bendíceme a mí también, a todos, Señor. La bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, Señor. Amén. Amén.